Es canario y como buen canario le apasiona el carnaval. Estudió Derecho, Ciencias Políticas y Sociología. Es un maestro del humorismo gráfico y tiene una guitarra en su despacho con la que canta canciones de Serrat. Es hiperactivo y autoexigente. Se ha dicho que trabaja 20 horas diarias. Gracias a tantas horas de trabajo, entre otras muchas cosas, los homosexuales pueden casarse y las parejas que están rotas divorciarse en 10 días. Se llama Juan Fernando López Aguilar y es el ministro de Justicia. Buenas noches. Buenas noches. Primer asunto, el amor. ¿Cuántas parejas se divorcian por hora en España? ¿Cada día? Difícil saberlo exactamente, pero seguro que no más que antes de que aprobáramos la ley que lo hace menos costoso desde el punto de vista procesal, desde el punto de vista económico y sobre todo desde el punto de vista humano. No creo que las parejas se divorcien más simplemente porque tengan que sufrir menos haciéndolo. Y era lo que queríamos conseguir cuando hemos reformado la ley del divorcio. Para empezar, permitiendo que la gente pueda hacerlo directamente sin tener que pasar por el trámite previo de la separación. De lo que se trata es de que, dado que tiene que ser doloroso disolver un matrimonio, que lo sea lo menos posible. Pero hay más divorcios express, ¿no? Desde luego la idea no era divorciar express a la gente, pero sí permitirles hacerlo de acuerdo con lo que considero que es esencial en la expresión de la libertad de cada cual, el consentimiento. Que la gente no tenga por qué permanecer unida a quien no se desea permanecer unido por ninguna otra consideración que no sea el consentimiento de todos los días. Y si ese consentimiento concluye, pues que sea fácil y que no sea costoso ni doloroso. El poder disolver ese matrimonio y poder empezar a partir de ahí una vida nueva o distinta y esperablemente mejor. ¿En cuánto tiempo se puede divorciar una pareja? Ha habido un poco de discusión sobre eso y dependerá de cómo cada juez, cada jueza, el titular de cada juzgado lleve al día sus asuntos, sea diligente y se dedique, por tanto, con cierta celeridad, sin ningún tipo de dificultades innecesarias a tramitar los expedientes, pero es perfectamente posible en el caso de que se trate de un divorcio mutuamente consentido y sobre todo allí donde no haya terceras personas implicadas, de forma muy especial los menores, cuyos derechos deben ser protegidos en todo caso, a los que se debe procurar siempre la protección debida en derecho, es posible obtenerlo a través de un procedimiento muy ágil y no muy costoso, y es posible hacerlo en semanas. Bueno, usted hizo la ley contra la violencia de género, supongo que sufrió lo suyo, ¿no? No más, desde luego, que las mujeres que padecen violencia de género y que estaban requiriendo que alguien las priorizara de forma absoluta como ha hecho este gobierno. Pero encontraría resistencia, ¿no? Todos los cambios encuentran resistencias y en este país más muy sobresalientes. Este país no se mueve nunca hacia los cambios a mejor porque sí. Hace falta siempre liderazgo para apuntar el horizonte y tomarse el trabajo. Y este era el caso. Yo diría que la violencia de género había existido y todo el mundo te lo señala y te lo recuerda. Siempre, desde tiempo inmemorial. Y sin embargo hacía falta que de repente un proyecto político la pusiese sobre la agenda, la pusiera en la conciencia de la gente y dijese, basta ya, esto no es admisible. Esto merece tolerancia cero y hay que emplearse a fondo, invertir recursos e intentar marcar una diferencia. Es lo que estamos haciendo. El maltrato. Bueno, otra asignatura que también estaba pendiente era en el terreno de la justicia, además del maltrato, ha sido la ley para que se pudieran casar los homosexuales, ¿no? Era un compromiso que habíamos adquirido. Un compromiso que no va contra nada ni contra nadie, que extiende una libertad, no obliga. Los homosexuales o las personas del mismo sexo no están a partir de esa ley invitados a casarse, simplemente pueden hacerlo. Es decir, por primera vez en la historia pueden disfrutar de un estatus de reconocimiento de efectos a su convivencia libremente consentida
equiparable al de las personas de distinto sexo. Por tanto, no es un mensaje que vaya contra nada ni contra nadie, sino que simplemente pone de manifiesto una realidad que ha estado ahí siempre y que había sido no ignorada, sino humillada, perseguida y criminalizada a lo largo de la historia. Era una reparación y era, por tanto, un mensaje de justicia. ¿Se han casado muchos, tantos como se esperaba o menos de lo que se esperaba? Unos cuantos miles, y son bastantes. Pero dijimos que la idea no era cuantitativa, sino más bien cualitativa. La idea no es tanto cuánta gente haya hecho ejercicio de esa libertad, sino que puedan hacerlo y en igualdad de condiciones que las personas heterosexuales. Yo diría que esa restitución de dignidad era el mensaje realmente importante y de alguna forma mejora el conjunto de toda la sociedad, es decir, mejora la sociedad que entre todos conformamos. Aseguran que es usted un laico con poderes milagrosos, ya que es capaz de convertir un hombre en una mujer y al revés, gracias a la norma de identidad sexual. Bueno, le diré irónicamente que eso me parece un poco exagerado. Si por laico entiende alguien que no ha recibido ordenación sacerdotal, pues imagino que lo seremos usted y yo. Si por milagroso entiende la capacidad de obrar milagros, no, está fuera de nuestro alcance. Pero sí creo que debemos empujar en la buena dirección para cambiar las cosas para mejor. Y una de esas, creo que buenas acciones tiene que ver con no haber establecido una ley que hace a un hombre mujer. Porque se solía decir de los parlamentos que tenían una limitación, podían hacerlo todo menos convertir a un hombre en mujer. La ley que permite registrar la identidad de género a aquellas personas para conformarla con la realmente sentida, no transforma al hombre en mujer, simplemente permite que la mujer, que de acuerdo con lo que percibe que fue un sexo equivocado, nació hombre, pueda acomodar su nombre y su registro civil y por tanto su documento nacional de identidad a la identidad de género y sexual con la que ha vivido su vida adulta, su propia personalidad y con la que se siente plenamente conformada. Yo diría que nadie sale perjudicado con esto y una vez más se restituye dignidad a alguien que estaba sufriendo por no poder acceder a ese beneficio. Manolo se convierte en Manuela pasando por el quirófano. No hace falta pasar por el quirófano, pero no podemos ignorar que en este país hay gente que pasa por el quirófano para pasar de Manuela a Manuela y no veo quién sale perjudicado si le permitimos que obtenga un carnet de identidad que a partir del momento en que pasa a ser Manuela diga que es Manuela y no Manolo. Ministro, ¿el derecho de los famosos a la privacidad está bien defendido? Yo diría que el derecho a la privacidad no está bien defendido del todo, ni para los famosos ni para los menos famosos. Podríamos discutir un poco qué es lo que entendemos exactamente por famosos, pero el derecho a la privacidad es un derecho fundamental y merece respeto y no debemos perdérselo. Y yo diría que cualquiera puede observar que estamos en una zona de riesgo, si no incursos ya, en una zona de deterioro del respeto que merecen algunos derechos fundamentales, entre ellos ese. El derecho a la propia imagen, el derecho a la dignidad personal, el que a cada cual se le trate con respeto. Yo diría que esto se pone de manifiesto en la esfera de los famosos y alguien puede decir que les afecta a ellos y no afecta a los demás. Se equivoca. Yo diría que la reflexión completa es, les afecta a ellos y a su entorno y a sus hijos menores de edad que sufren esas abrasiones inmisericordes con respecto a los derechos fundamentales de aquellas personas que tienen algún estatus de popularidad. Y nos afecta a todos, porque lo vemos por la tele y nos degrada, y vemos un mundo que no nos gusta, y se nos está invitando a participar de unos patrones de comportamiento que no son nada dignos ni estimulantes, que merecen reproche y una reflexión muy seria. Y yo diría que esa reflexión ya va siendo hora de que la acometamos entre todos. ¿Quien vende su vida privada pierde el derecho de su intimidad para siempre? Mi respuesta es no. Y si me permite, le citaré una sentencia del Tribunal Constitucional que tengo en la memoria que nos recuerda que, salvadas las distancias, eso sería tanto como admitir que una prostituta no puede ser violada. Y eso es inadmisible. No se puede admitir que a una prostituta se la viole, no se puede admitir que alguien que haya vendido alguna vez un reportaje respecto de un acontecimiento de su vida privada se le considere que a partir de ese momento ha abdicado para siempre de su intimidad, de su privacidad, de su derecho al honor, de su derecho a la propia imagen, que ya nunca más podrá recuperar
el dominio, el señorío sobre esa esfera de su personalidad. Creo que la libertad y el consentimiento deben ser respetadas en todo caso. Y a mí me preocupa que entre todos estemos conformando un modelo de sociedad donde estos valores y estas fronteras se están difuminando. Y creo que el papel de los medios de comunicación es muy importante. Hay una reflexión que ¿Usted no se siente obligado a actuar con tanta, digamos, agresión a la intimidad? Las leyes hay que reflexionarlas y meditarlas. No deben improvisarse. Yo nunca he aconsejado la legislación compulsiva, y menos a golpe o al impacto caliente de una noticia o de un telediario, de una revelación periodística. Una reflexión seria sobre ese asunto va siendo muy necesaria y creo que debemos participar todos. Los que tenemos responsabilidad política y podemos hacer leyes, pero también la sociedad, las personas que lo sufren, que deberían claramente llamar la atención del conjunto de la sociedad sobre esas prácticas degradantes del espacio público y de la sociedad que entre todos conformamos. Y creo que la reflexión va mereciendo la pena. Es una reflexión que en el futuro debería abrirse paso con el concurso. ¿Cuál es el papel del ministro en el proceso de paz con ETA? Pues como miembro del gobierno, estar al lado del presidente, que tiene la responsabilidad de hacer buena una oportunidad histórica, de pasar definitivamente la página del terrorismo de ETA y de todo lo que ha comportado, su capacidad intimidatoria sobre nuestras libertades y también de generar división, resentimiento, sufrimiento en la sociedad española. Y como ciudadano, por supuesto, ser parte de la esperanza de millones, de la inmensa mayoría de la sociedad española, que pensamos que esa pesadilla no iba a durar siempre, que se podía acabar. Y yo creo que podemos en estos momentos vislumbrar con esa esperanza que está al alcance de nuestra mano, al alcance de nuestra generación. La derecha, sin embargo, dice que si las negociaciones se hacen al margen de la ley. La ley no tiene recovecos y es muy difícil situarse al margen de la ley en un país que está regido por leyes. Este es un país de leyes, por tanto no tenemos opción. Tenemos que hacerlo con la ley dentro de la ley. Y el mensaje que hay que emitir es que quien quiera vivir en este país, no digamos hacer política en este país, tiene que venir a la ley, no al revés. ¿Usted cree en la buena voluntad de ETA? No. Sí creo, sin embargo, que llevamos en esta lucha más de 30 años y que nunca había estado esa organización criminal tan debilitada ni tan consciente de que no puede salirse con la suya y no lo va a conseguir, de que nunca va a doblegarle el pulso a una sociedad democrática, a las energías morales, políticas y, por supuesto, a la eficacia de las instituciones de una sociedad que está dispuesta a resistir y a vencer. ETA sabe que no puede ganarle la partida a la policía española y a la francesa, a la judicatura española, a la francesa, a la cooperación española, francesa y del conjunto de la Unión Europea y la comunidad internacional contra un terrorismo sin sentido e inadmisible. ETA sabe que de ningún modo va a conseguir sus objetivos pegando tiros, poniendo bombas. Nunca como ahora ETA había comprendido que su situación es completamente desesperada. Por tanto, si está emitiendo el mensaje de que ha puesto final de forma permanente a esa violencia sin sentido, no es por de repente un acceso de buena voluntad, sino también por una interiorización de una debilidad que está exigiendo que alguien mueva ficha. Y si el horizonte es acabar definitivamente con la violencia, entonces también un gobierno con sentido de la responsabilidad de Estado y altura de miras estará en disposición de mover ficha. Ministro, 4 preguntas cortas. ¿La justicia de verdad es independiente? La que disfrutamos en este país y está depositada en jueces y magistrados, desde luego. Pero esto no quiere decir que no tenga amenazas, esa independencia. Desde luego es independiente del poder político que se residencia en el Parlamento y en el Gobierno. Yo diría que los ciudadanos pueden confiar plenamente que los jueces ponen sentencias sin temer absolutamente nada, ni del Parlamento ni del Gobierno. Aplican la ley conforme a su criterio. Ahora, eso no quiere decir que no haya amenazas a la independencia de los jueces que no tengan que ver con Parlamento y Gobierno, que tengan que ver quizá con los poderes económicos que les circundan, con las presiones, con los intereses, con quizá la orientación que les puedan indicar medios de comunicación que muy en caliente les están orientando lo que deben hacer o lo que no. Esas amenazas contra la independencia judicial siguen existiendo. ¿La justicia es cara?
Me molesta que lo sea, como me molesta que sea lenta, como me molesta que sea ineficiente. Y el trabajo que hago es para que no sea económicamente selectiva, que sea ágil, que dé una respuesta de calidad. Lo que más le molestaría sería que no fuera igual para todos, ¿no? Sin duda, y que no sea igualitaria. Claro. ¿Cómo no? Creo que normalmente entre las fallas y los reproches que la gente detecta en la justicia, sin duda es la que más me mueve como ministro de Justicia en un gobierno socialista. ¿Por qué las cárceles están llenas de gente humilde cuando los que más roban son los poderosos? Es una buena pregunta, pero... Me ha dado miedo hacerla incluso. No, el trabajo que tenemos que hacer es que la justicia y la ley sean iguales para todos y que nadie pueda escaparla en función de sus recursos para trampear con el sistema. Estudié en Estados Unidos en mi formación como jurista y me impresionó la naturalidad con que en los Estados Unidos la gente tiene interiorizado que puedes arriesgar la silla eléctrica o la absolución en dependencia del dinero que estés dispuesto a invertir en salir con bien de un proceso. Realmente me impresiona. No es ese el tipo de justicia al que quiero servir. Quiero servir a un tipo de justicia que a través de todos los instrumentos esté moviendo permanentemente hacia el valor de la igualdad. ¿Sigue estando cerca la ley y la trampa? Demasiado, en un país muy acostumbrado a la picaresca, que ha hecho de la picaresca casi un arquetipo cultural. España es un país que aprecia al pícaro, tanto es así que en este país ser bueno ha sido durante mucho tiempo casi sinónimo de tonto, y listo o astuto, casi sinónimo de malo. La ley y la trampa tienen concomitancias, pero el trabajo por ahora van ganando los malos, ¿no? El trabajo que yo hago es corregir ese balance. El trabajo que yo hago es que la ley no tenga trampas, que las leyes sean lo más perfectas y seguras posibles y además que se apliquen con igualdad y que por tanto los que se creen más listos y más astutos no se salgan con la suya, que no ganen los malos. Ese es mi trabajo de todos los días. Pero con pasta y poder se puede burlar la ley. Eso se creen los que tienen pasta y poder. Yo diría que el deber de los que estamos en alguna otra orilla o trinchera es demostrarles que no tienen razón, que se equivocan y que lo lamenten. Muchas gracias, ministro. Ha sido un placer compartir este rato con ustedes. Y cuando tenga tiempo, si me hace un dibujo, no ahora, en otro momento, de ZP, si es posible. Yo diría que... Ahí. ¿No? Hay que contarlo, ¿eh? Bueno, extraordinario. Extraordinario. Primer ministro. Primer ministro. Buenas noches, buena suerte. Ha sido un placer. Buenas noches, buena suerte.